Daniel. Libro de Daniel, capítulo 10. Daniel está luego de los profetas que algunos llaman mayores, es decir, luego de Isaías, Jeremías, Ezequiel, y ahí llegamos a Daniel. Libro de Daniel, y del libro de Daniel vamos a estar buscando el capítulo 10 del libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 10. Y del capítulo 10 vamos a estar leyendo desde el verso 11. Y dice así la palabra del Señor. Daniel, capítulo 10, verso 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Hasta ahí nomás, oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, Padre bueno, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu presencia, tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón, abre los ojos de nuestro entendimiento para entender y comprender todas las cosas. Rogamos, Señor, que tu Espíritu tome el dominio, tome el control de todo, inunde nuestro corazón y nuestros pensamientos de ti, mi amado Señor. Tu gracia abundante sea en nosotros, nos ilumines y nos enseñes en todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hemos dado lectura a esta palabra. Muchas gracias te damos, amado Señor. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hay algo extraño con el sonido. No sé si soy yo. ¿Se escuchan bien? ¿Escuchan bien ustedes o yo soy el que siento algo como que no, o que se corta o que de repente hay algo que tal vez sea yo, mi oído tal vez el que esté fallando? Entonces hemos leído el libro de Daniel, Daniel capítulo 10. Cuando usted lee el capítulo 10 de Daniel, usted encuentra que Daniel estaba muy preocupado. Estaba afligido. Daniel ha sido un varón de Dios que tuvo sueños de Dios, revelaciones de Dios, visiones de Dios, que lo dejaban a él perplejo. Es decir, él entendía lo que veía, pero no conocía su significado. ¿Vio? Es como nosotros hemos estado viendo sobre Zorobabel en el libro de Zacarías. ¿Cómo es que el ángel le dijo a Zacarías, ¿qué ves? Y él dijo, yo veo un candelabro así y veo, y luego le dijo el profeta, ¿qué es esto? Y él le dijo el ángel, ¿no sabe lo que es esto? No, no sé lo que he visto, pero no sé el significado. Entonces dijo el ángel, esta es la palabra Zorobabel. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, Zacarías estaba perplejo en cuanto a lo que veía, que no entendía su significado. Y así también Daniel. Daniel es un libro muy interesante que debería leerlo, no tiene muchos capítulos y va a encontrar cosas asombrosas en ello y aún las revelaciones de cosas que han de venir, que van a venir para adelante, cosas muy hermosas que son reveladas
por el Espíritu de Dios a Daniel. Pero Daniel estaba muy acongojado, estaba muy con mucho pesar, y la Biblia dice que él hizo una especie de ayuno para entrar en la presencia del Señor, y ahí es donde viene esta visión, estando a la par de un río. Pero no es de eso de lo que yo quiero hablar, sino justamente de lo que el ángel le dijo a Daniel. Le dijo el ángel a Daniel: desde el momento que dispusiste tu corazón para pedir a Dios por estas cosas, desde el momento yo fui enviado de parte de Dios. ¿Y cuándo era el momento? Hacía 21 días para atrás, porque Daniel hizo como un ayuno de 21 días. Entonces, cuando él comenzó la oración, dice: yo fui enviado a traerte la noticia, el mensaje de parte de Dios. Pero luego dice que el príncipe del reino de Persia se opuso en contra de mí 21 días. Entonces es ahí al punto donde yo quiero ir, porque estamos hablando de un ángel, no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de una visión de un ángel. ¿Y cómo es que el ángel dice que Dios lo envió? Y cuando él iba para llevar el mensaje a Daniel, dice que el príncipe del reino de Persia. ¿Y quién era eso? Ese era otro ángel, pero de la oposición, es decir, un ángel de la oscuridad. Entonces dice: el que hace a sus ángeles espíritu. Entonces, ¿qué es un ángel? Algo espiritual. ¿Y qué es lo que se levantó en contra de ese enviado de Dios, ese ángel enviado? Otro ángel, pero de la oscuridad, de las tinieblas, que se opuso al ángel que había sido enviado para que no lleve el mensaje, el poderoso mensaje que llevaba para Daniel. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros ahí? Un ángel contra otro ángel, es decir, dos entes espirituales en conflicto, en combate. Por eso es que luego él dice que Daniel, uno de los principales príncipes de Dios, no de las tinieblas, de Dios, dice: él vino para ayudarme. Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y luego vino trayendo el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver? Que veamos que hay un combate espiritual que nosotros no podemos ver. Que hay un mundo espiritual que no se ve, pero que tiene influencia en lo terrenal. Nosotros miramos los combates que hay en la actualidad, Ucrania, Hamas y todas esas luchas que se ve. Todos los hombres tienen puestos los ojos en los hombres humanos. Ellos tienen, porque no pueden ver lo espiritual, pero detrás de todo eso hay un movimiento espiritual en la esfera espiritual que induce, que impulsa, que lleva a los hombres justamente a hacer estas cosas. No en vano, Juan, el apóstol Juan, él habla y él dice que el maligno, dice, el mundo está llevado por el maligno, el mundo entero, dice, está llevado, está siendo manejado, está influenciado por el maligno. Ahora, ¿quién lo ve? ¿Quién se da cuenta de eso? Nadie. Nadie, no tenemos la capacidad, no tiene el hombre la capacidad de percibir y de ver lo espiritual. Bueno, si el hombre tuviera esa capacidad, se horrorizaría de las cosas que vería que hay a su alrededor. Pero no le fue dado al hombre que él perciba con sus ojos naturales esa parte espiritual. Pero hay un combate que usted no sabe, no se da cuenta, pero hay un combate espiritual tremenda y una influencia de lo espiritual sobre los hombres. Por eso es que Juan dice así: el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, es decir, que hay principados que nosotros no vemos, hay potestades que nosotros no vemos, espirituales, gobernadores de las tinieblas que nosotros no vemos, huestes espirituales de maldad que nosotros no la vemos, pero que están e influencian sobre los hombres para llevarlo a hacer el mal,
Y cuando ocurre un movimiento como este que nosotros acabamos de ver, que es enviado un ángel de Dios, entonces surge la oposición. Usted observe que siempre, cuando se va a hacer algo para el Señor, siempre surge una oposición. Por ejemplo, usted hoy podría haber dicho, hoy voy al culto. Y cuando usted dijo, hoy voy a ir al culto, y empezó a prepararse, empezó a surgir la oposición, es decir, cosas para que usted no llegue, para que no esté en la iglesia. La oposición para que usted deje, abandone. Es decir, la oposición, las huestes de maldad que están trabajando, están en operación para hacer que los hombres, en lugar de hacer el bien, hagan el mal y producen una influencia tremenda sobre el hombre, una tremenda influencia. Por eso cuando la iglesia del Señor se mueve para llevar el mensaje, nosotros debemos orar por los mensajeros del Señor, aquellos que llevan la palabra de vida para los hombres. En breve ya vamos a comenzar nosotros con el trabajo de evangelización y va a ser necesario redoblar la oración por los hermanos que llevan a cabo este trabajo, porque ellos entran en el territorio del maligno para comunicarle a los hombres y libertar a los cautivos del diablo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces ellos van a tener un combate espiritual tremendo en su vida y van a necesitar la ayuda, la colaboración de todos los hermanos de la congregación. Por eso la necesidad de orar. Dios bendiga a las hermanas que los jueves se reúnen a orar. Pero no solamente debe ser las hermanas que los jueves se reúnen a orar, sino la oración en particular de cada uno de nosotros. Por el combate que existe en el aire, en el espacio, el combate que existe y que nosotros necesitamos uno con otro ayudarnos. Dios nos estuvo mostrando lo que somos un cuerpo y que tenemos que movernos como cuerpo en unidad, no solo solitario, no, en unidad, movernos todos juntos, porque en unidad es ahí donde está la fuerza, en la unidad, en la unión. Si nosotros nos separamos, entonces el diablo fácil nos va a ir quebrando uno por uno. Pero si nosotros estamos todos juntos, unidos, en un mismo pensamiento, en una misma palabra, en una misma dirección, entonces vamos a estar todos juntos y por más que intente romper, sacar, hacer pedazo a alguno, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque para romper a ese uno tiene que romper a todo y para romper a todo es el cuerpo del Señor. ¿Cómo va a ser? Por eso la necesidad de estar juntos, unidos. Por eso la necesidad de congregarnos, de reunirnos. Por eso la necesidad de permanecer en unidad, como el Señor nos viene hablando y nos viene mostrando. La necesidad de estar en unidad y en esa unidad ir creciendo a causa de esto que nosotros acabamos de ver. Nosotros hablamos que somos soldados del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo a Timoteo le habla y le dice como buen soldado de Jesucristo. Entonces quiere decir que nosotros entramos en el ejército del Señor y entramos ¿para qué? Para ayudar en este combate espiritual que no se ve, porque Pablo él dice, nuestra lucha no es contra el hermano. Nunca vea al hermano como aquel que a usted lo está combatiendo. Usted piense que detrás de esos combates hay algo espiritual que está en operación y nuestro combate no es contra el hermano, es contra esas huestes espirituales de maldad. Jesús no dijo, al que te persigue, orá que descienda fuego del cielo y lo consuma, sino que dijo, orá por lo que os persiguen, oren por ello. Si tu enemigo tiene hambre, no lo mires a él, es lo que lo está influenciando y llevándolo. Dale de comer, necesita la salvación, necesita alcanzar la vida. Dale de comer, tiene sed, dale de beber. Es decir, está viendo al hombre cautivo en huestes espirituales de maldad que influencian para hacer el mal. Por eso usted va pasando y ve un borrachito o ve a alguien que está en algo malo y usted piense, no lo mire a él como el enemigo. Usted piense qué huestes espiritual de maldad estará influenciando sobre él que lo lleva a esa ruina, a esa posición, a vivir de una manera tan baja que lo lleva. Entonces usted aprende a ver más allá de los ojos humanos. Los ojos humanos ven al hombre que está ahí tirado, al hombre que está ahí degradado, pero el hombre espiritual ve aquello que influencia al hombre y se acerca, lo ama y le habla de Cristo para su salvación.
porque ve más allá. Por eso nosotros hablamos de la necesidad que tenemos del crecimiento espiritual, la necesidad que tenemos de crecer, la necesidad que tenemos de entrar en el río de Dios, ir avanzando en la medida que Dios nos va llevando. La necesidad que tenemos de ir en el crecimiento del conocimiento de Dios, del conocimiento del Señor. Ir en crecimiento de un primario a un secundario, de un secundario a un terciario, de un terciario a una universidad. Es decir, ir avanzando hasta nadar en el río de Dios. Que tengamos la plena capacidad para ayudar a nuestros hermanos, para ayudar a otros y hacer resistencia a esto que nosotros acabamos de ver, los combates espirituales que se suceden. Entonces nosotros hemos leído este pasaje y Daniel escribe y dice así: el ángel me dice, yo hace 21 días que he sido enviado. Cuando comenzaste a orar, yo fui enviado, pero me encontró el príncipe del reino de Persia y se opuso en contra de mí y hace 21 días que entramos en combate. Vino Miguel a ayudarme, entonces yo ahora sí pude traer el mensaje. Ustedes no saben los combates que tienen los mensajeros. Por eso necesitamos orar por los mensajeros de Dios. Necesitamos orar por aquello que el Señor constituyó. Necesitamos orar por los ministros. Necesitamos orar por los diáconos, por las diaconisas. Necesitamos orar por los porteros, por los músicos. Necesitamos orar por los hermanos que colaboran, los que colaboran en el fondo, los que colaboran adelante, los que colaboran ayudando a llegar a los hermanos a sus casas o a venir de sus casas a la iglesia del Señor con sus vehículos, y ellos están atentos, quieren colaborar. Bueno, nosotros tenemos que saber que todos los que han creído hay un combate espiritual en contra de ellos y nos necesitamos unos a los otros. Ninguno de nosotros, ni uno solo es inútil dentro del cuerpo del Señor y no debe de despreciarse a ninguno, porque todos son importantes dentro del cuerpo de Cristo. El miembro que se ve y el que no se ve también es necesario dentro del cuerpo del Señor. Por eso la necesidad de orar unos por los otros para poder resistir los embates. Entonces nosotros leímos hace 21 días que me mandó el Señor y el príncipe del reino de Persia se me opuso y estuvimos ahí luchando. No me dejó llegar, no me dejó avanzar, pero estábamos luchando. No me venció, pero no me dejaba pasar. Así que el Señor envió y vino Miguel, el arcángel Miguel, que es el arcángel que está a favor del pueblo de Israel, y él vino y me ayudó. Entonces ahora sí yo pude llegar para traer el mensaje. Ahora sí pude llegar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ángeles que son espíritu en un combate, en una guerra espiritual. Guerra, combate, batalla, que habla el libro de Apocalipsis. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 7. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Dice, hubo una gran batalla en el cielo. Lo que nosotros acabamos de ver, este combate que acabamos de ver, era un combate acá en la tierra, un combate porque un mensajero tenía que llevar el mensaje y la oposición para que no pase y para que no llegue, no lleve el mensaje que tenía. Pero acá ahora nos elevamos y dice, y vamos al cielo. Dice, hubo una gran batalla en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Por eso decimos, lo del ángel que fue enviado a Daniel fue un combate. No es lo mismo un combate que una batalla. Un combate es un grupo de personas, diríamos así, que se enfrenta uno con otro, pero una batalla ya estamos hablando de cientos, de miles que están combatiendo uno con los otros. Y eso es lo que dice acá en la palabra del Señor, que hubo una gran batalla en el cielo, es decir, una gran batalla espiritual. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero dice, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ello en el cielo. Así que antes de esta gran batalla tenían lugar. Sí, así que antes de esta gran batalla el diablo subía, las huestes de maldad podían subir, bajar, que es lo que nosotros vemos en el libro de Job. Le preguntó Dios a Satán, ¿de dónde viene de rodear la tierra y andar por ella? Es decir, dice, se presentaron los hijos de Dios delante de Dios y entre ellos estaba Satán. Y le preguntó Dios, ¿de dónde viene de rodear la tierra? Quiere decir que él podía entrar, tenía movimiento, podía permanecer en el reino de Dios a pesar de la oposición que le presentaba a Dios. Por eso siempre decimos que Dios es misericordioso, Él es misericordioso y paciente. Y Él tiene longanimidad para con su pueblo. Es decir, tiene una paciencia que se extiende la paciencia. Él espera pacientemente de su pueblo, que se dé vuelta, que vuelva a su presencia. Él espera pacientemente, espera y espera. Pero hay un tiempo donde termina ya la longanimidad de Dios y ya se inicia el juicio de Dios. Entonces la Biblia dice así. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ello en el cielo, para el dragón y sus ángeles. Ya no había más lugar en el cielo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces nosotros miramos en este pasaje dos cosas muy importantes. Primero, una batalla que se hace en el cielo. No es un combate, es una gran batalla. Y vemos que algo ocurrió porque antes de esta batalla el maligno tenía un lugar en el cielo. Pero luego de esta batalla dice, no se halló ya más lugar, dice en el cielo. Algo pasó en la tierra que influenció eso en el cielo, que se ha lanzado el diablo, el gran dragón y sus ángeles a la tierra. Porque acá en la tierra un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, un hombre que obedeció a Dios en todas las cosas, fue llamado el Cordero que fue inmolado, que venció al mundo, venció al diablo, venció al pecado, murió por todos los hombres y ahora subió al cielo el que lo venció. Por eso fue lanzado abajo. Un hombre subió al cielo y el diablo fue lanzado a la tierra. Por eso dice ahora, antes no, antes había combate, lucha, guerra, pero ahora ha sido lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron con él. Ahora, qué cosa maravillosa es esta, porque el diablo entraba a la presencia de Dios, el acusador, a acusar a los hermanos. Los acusaba, y cuando el diablo acusa con razón. Entonces los acusaba, decía, hablaba, pero dice la Biblia que ahora que ha venido la salvación, es decir, que Cristo venció, que su sangre se derramó, que llegó el perdón de pecado para los hombres, y en la resurrección de Cristo llegó la justificación para los hombres. Entonces ahora el diablo se quedó sin cómo acusar a nuestros hermanos, fue lanzado afuera
abajo. ¿Por qué? Porque hubo una sangre que limpió a los que creyeron y hubo una justicia que fue adjudicada a los que creyeron, y Dios ahora ve a los que han creído como si nunca hubiesen pecado y como si nunca fuese a pecar. Ya no puede más acusar al maligno, no puede acusar más. Se acabó la acusación. Con la muerte y resurrección de Cristo nos trajo el perdón a los que hemos creído, y en su resurrección nos justificó, y Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Entonces Dios nos ve en Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, como si nunca hubiésemos pecado. ¿Y de qué va a acusar el maligno? ¿De qué va a acusar? No tiene nada de qué acusar. Por eso es tremendo lo que nosotros leemos acá. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, su influencia sobre el mundo. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, qué cosa maravillosa lo que dice la palabra del Señor, que el diablo que entraba y estaba en el cielo, dice que fue lanzado abajo a tierra, y el hombre que no podía llegar al cielo, el apóstol declara, estamos sentados juntamente con Cristo en regiones celestes. El acusador bajó a tierra y los acusados subieron al cielo en la presencia del Señor, por la obra redentora del Señor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Para quién? Para los hombres. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos que creyeron, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que en la orbe, en la parte espiritual hay combate. Ya ha sido el diablo vencido, ya la gran batalla ha sido ganada, pero en la tierra el maligno sigue queriendo influenciar sobre los hombres. Y ahí es donde aparece la iglesia del Señor. Ahí aparecen los salvos, los que han creído, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, los que han entrado en el conocimiento de Dios primario, secundario, terciario, universitario. Ahí aparecen los que creyeron y entraron en el río de Dios con las aguas a los tobillos, a las rodillas, a las caderas, las aguas a los lomos, y ahora nadan. Estos son los escogidos, los elegidos de Dios, que pelean la buena batalla de la fe. Pelean esta buena batalla, una batalla que no es con fuerza, que no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios. Por eso el Señor no nos manda a nosotros que vayamos, le digamos a aquel, peleemos con aquel, discutamos con el otro. No nos manda eso. Nos manda a orar, nos manda a que el Espíritu de Dios llene nuestro corazón y nos dice, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Por eso hemos estado viendo lo que le dijo el Señor a Josafat. Vayan, pónganse en cada uno, tomen sus armas, pero suban y que estén cada uno en su lugar. Quédense quietos y vean la salvación del Señor. Pero estén cada uno en su lugar. Por eso nosotros hablamos el lugar del diácono. ¿Cuál es? El lugar del profeta, el lugar del evangelista, el lugar del pastor, el lugar del anciano, el lugar del maestro, el lugar del apóstol. Cada uno en su lugar, esperando. Están confiando en el Señor, están obedeciendo a Dios y saben que la lucha no es de ellos, la lucha es de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Oramos, nos quedamos quedos, pero avanzamos en lo espiritual rogando al Señor. Por los hermanos apartados, por las almas nuevas y para que Dios dé grandes salvaciones en este barrio.
grande salvación. Por eso el apóstol Pablo, mire lo que dice a la iglesia en el libro de Efesios capítulo 6. Mire lo que dice Pablo a causa de estos combates que nosotros acabamos de leer. Efesios capítulo 6, verso 11, dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, contra la influencia del diablo. Porque Él produce influencia para que nos peleemos uno con otro, produce influencia para que nos dividamos, produce influencia para que nos entendamos mal, produce influencia para que haya roce. Él quiere sacar lo que hay entre un miembro y el otro, que es justamente aquello que, sinovial, aquello que es un líquido que impide el rozamiento. Él quiere que no haya amor entre los hermanos, de manera que rocen, que choquen uno con otro y se produzca el dolor. Por eso la necesidad de la oración, de estar juntos, de estar unidos como el Señor manda, mediante el Espíritu Santo del Señor, y seguir avanzando firme, cada uno en un lugar, en su lugar, sin abandonar, peleando la buena batalla de la fe. Por eso no podemos retroceder ni volver atrás. Hay un combate espiritual y no es nuestra lucha contra carne y sangre. Necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. En una oportunidad hablamos que antes de la armadura van las vestimentas y dijimos, las vestimentas, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, que esas vestimentas son para el trato entre los hermanos, que tiene que ver con el amor de Dios para evitar los roces, los choques, los malos entendidos. Y si alguno tuviera, dice, algo contra otra, dice, ve tú y habla con tu hermano y se debe solucionar ese problema para no darle lugar al diablo, porque el diablo está esperando la ocasión, el momento, está como un león rugiente dando vuelta, esperando la ocasión, que los que han creído le den ocasión para él producir una división y una rotura. Entonces hablamos de la necesidad de la vestimenta para el trato entre los hermanos, pero acá ahora hablamos de la necesidad de la armadura. Entonces dice así: vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque él, así como influencia al mundo, así él quiere influenciar en el corazón y en las mentes de los que han creído. Pero estos que han creído, sobre de ellos hay un espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Entonces su intención es buscar a los débiles, buscar a ver donde no haya espíritu, donde no esté el Espíritu de Dios, para influenciar, para crear división, para crear una rotura dentro de lo que es el cuerpo del Señor. Entonces dice así el apóstol: vestíos pues de toda la armadura de Dios, todo completito, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y él aclara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No mire al hermano como su enemigo. No mire a la hermana como su enemiga. No mire a los hombres como su enemigo. No, nuestra lucha no es con los hombres. Por eso no es con fuerza ni es con ejército. Sino que nuestra lucha es una lucha espiritual. Para eso nosotros hemos sido llamados, para combatir en el área espiritual con la verdad. Ese es nuestro supremo llamamiento, para combatir, para estar en la fila del Señor, para ayudar a los hombres y a nuestros hermanos en este combate que tenemos. Entonces él aclara: no tenemos lucha contra carne y sangre. No vea en los hombres un enemigo, no lo mire. Mire más allá, que hay influencia del maligno que llevan a hacer cosas para dividir. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, volvemos a leer: porque tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Ve? Tenemos lucha, pero es una lucha espiritual. Por eso no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu de Dios.
Necesitamos la manifestación del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Necesitamos que el Espíritu venga a su templo, como Él declara de nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces somos templo, nosotros rogamos y le pedimos que tu Espíritu venga a su templo, porque esta lucha y este combate no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Es contra potestades, contra principados que están en oposición al reino de Dios y que ellos quieren destruir la iglesia. ¿Sabe hace cuántos años que el diablo intenta destruir la iglesia, intenta romperla, pero ¿y por qué se sostuvo? Porque Dios está en medio de ella. Por eso dijimos, cuando leímos sobre Zorobabel, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás destruido, serás allanado, serás hecho planicie. Y dijimos, ¿por causa de quién? ¿Por causa de Zorobabel? No, por causa de aquel que está con Zorobabel. Esto es Dios. Por eso nosotros no confiamos en nuestra fuerza, confiamos en Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? Confiamos en Dios, confiamos en Dios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es una lucha espiritual. No es una lucha que usted hable, diga, critique, maldiga, no. Sino que nuestra lucha es espiritual, es una lucha de oración delante de Dios. Es una lucha de obediencia a la palabra de Dios. Es una lucha de estar firme, vestido con toda la armadura del Señor sobre de nosotros en el lugar. Cada uno en el lugar que le corresponde, sin chocar uno con el otro, cada uno en su lugar. El que dirige en dirigir, el que abre culto en abrir culto, el que toca la música en tocar la música, el que predica en predicar, el portero en la puerta para colocar a los hermanos, el que está en el fondo en esa colaboración, también para cada uno en su lugar. Si nosotros respetamos cada uno el lugar del otro y no interferimos en el trabajo de ellos, entonces el maligno no puede hacer nada. No puede producir división. ¿Por qué? Porque estos están perfectamente unidos. Y si logro meter un poquito de algo, estos tienen el amor, que todo lo soporta, que todo lo puede, lo sobrelleva, y estos vencen siempre. No se puede con esto, no se puede. Se tiene que rendir el maligno y no los que han creído. Porque los que han creído, su capitán es más que vencedor, su capitán. Y si su capitán, su cabeza de la iglesia que es Cristo es más que vencedor, todo el cuerpo también es más que vencedor en Cristo Jesús, su cabeza que lo venció todo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vestíos pues, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas espirituales. ¿Por qué tenemos que orar? Porque nosotros no ignoramos la maquinación. Viene y tira un dardo que el escudo de la fe no lo puede sostener y entra por nuestro oído porque dice que dijeron, que dice, y entonces empieza a maquinarse como una bola de nieve, algo para destruir, para hacer pedazos. Por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Él viene a la mente, viene al pensamiento, a inducir cosas, y usted tiene que no permitir que esos pensamientos aniden en su cabeza, sino echarlo. Nosotros dijimos, no podemos impedir que los pájaros vuelen encima de nosotros, pero sí podemos impedir que hagan nido adentro. No, fuera estos pensamientos, fuera, no lo quiero, fuera estos pensamientos, lo he hecho. Y si alguien quiere meterme en mi corazón por mi oído, cosa que va a afectar la comunión y la reunión de los santos, afuera, no lo quiero escuchar, no quiero escuchar aquello que me lleve a dividirme contra los hermanos. Fuera. ¿Y qué está buscando? Lo que el Señor dice, guardando la unidad del Espíritu, la unidad del cuerpo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que manda el apóstol a causa de estas cosas, estos combates espirituales? Vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo, no de los hombres, la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Me tiró un dardo el maligno, pero ¿sabe qué? Tenía el escudo de la fe. ¡Pim! Pegó en el escudo de la fe, no me hizo nada, me golpeó, pero no me hirió. Así que yo sigo avanzando en el servicio y en el camino del Señor. Así que nuestra lucha no es contra el hermano, no. Así que nuestra lucha no es contra el hombre, no. ¿Y con qué nuestra lucha? Contra huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿con qué la batalla? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. ¿Creen esto, hermano? Entonces, peleemos la buena batalla de la fe, echemos mano a la vida eterna y sigamos adelante rumbo a la perfección. Cierre sus ojos y oramos. Cierre sus ojos un momento y oramos.